En los años que llevo ejerciendo de voluntaria en Mozambique, ha habido periodos y momentos en los que he tenido necesidad de escribir lo que veía, lo que sentía, lo que me impresionaba, lo que no quería olvidar. El libro pues, es la recopilación de pequeñas historias, vivencias y emociones que he tenido durante muchos años de mi labor como voluntaria en Mozambique. Esas pequeñas historias, pues en un momento dado tuve la necesidad de plasmarlas en el papel para que no se olvidasen y las he ido recopilando, escribiendo durante un periodo muy largo, porque un libro requiere una gestación y esta gestación ha sido de 25 años. En 25 años, pues algunas historias han quedado por el camino, pero otras he tratado de rescatarlas para que no caigan en el olvido. Luego esta gestación llega a su fin y el fin es el momento del parto, y el momento del parto hay que poner después un nombre al libro. El libro, ponerle un nombre no fue fácil, porque claro, los libros tienen diferentes intenciones, lo mismo que las personas, ¿no? Entretener, enseñar, hacer pensar, y en este libro pues yo solo trato de mostrar mis experiencias y emociones y dar a conocer algunas de las características de la gente de aquel país. Poner nombre al libro pues tampoco era tarea fácil, pero estaba clarísimo que el apellido tenía que ser Mozambique, porque todo se había desarrollado en Mozambique. Y después de darle muchas vueltas, pues salió a la luz, mi vida cambió en Mozambique. Bueno, mi primer contacto con Mozambique fue en el año 1997. Desde entonces he acudido durante más de 25 años como voluntaria a aquel país. Entonces, desde ese primer momento pues empecé a escribir pequeñas cosas que después he ido resucitando, por decir así, porque estaban ahí escritas, y debajo de cada pequeño relato tiene la fecha, más o menos están escritos en esa fecha y son relativos a ese momento. Algunos son muy antiguos, otros son más modernos. Pues eso se siente, la necesidad de escribir se siente, y si no estás inspirado, por mucho que te haya impresionado una situación o tengas una vivencia especial, es difícil expresarla. Muchas sí que están escritas pues, prácticamente en el momento, pero algunas pues, han venido después y has pensado, esto hay que reflejarlo, entonces no ha sido instantáneo siempre. Mi sensación la primera vez que llegué, pues desde el aeropuerto al centro al que iba, de que cuánta gente andaba por la noche por las carreteras. Allí se hace muy pronto de noche, pero es que yo no me imaginaba que podía haber tanta gente andando por la orilla de la carretera. Esa fue una sensación impresionante. Después, bueno, pues la primera vez todo era nuevo. Es verdad que te acabas acostumbrando a ciertas cosas, y porque cuando van voluntarios o va gente que yo conozco, hacen fotos y luego las veo y digo, ay, mira esta foto, y a mí ya no se me ocurre hacerlo porque ya lo tengo en la retina grabado y para mí es natural, ¿no? Pero bueno, es todo tan diferente, tan bonito, muchas cosas. Otra cosa que te impresiona, por ejemplo, es la suciedad. Es muy difícil la limpieza, la recogida de basuras en las ciudades, pero en los pueblos tienen muchísimo cuidado de tener la puerta de su casa limpia. Es lo primero que hacen las señoras cuando se levantan por la mañana, barrer con unas escobas de estas de ramas toda la puerta de la casa, o al lado del puestecito que van a poner en la calle para vender pequeñas cosas. No sé, son cosas que te impactan, ¿no? Te quedas con ellas ahí grabadas.
Bueno, hay como dos facetas. Una en cuanto al tema médico. Yo fui pensando que iba a poder hacer algo y pude hacer muy poco y decidí no vuelvo. Entré en contacto con una persona allí que era médico, que a su vez me puso en contacto con otros centros en los cuales utilizaban más medicina natural, como las arcillas, que algo que estaba más relacionado un poco con mi especialidad. Y entonces pues cambié un poco el chip de lo que yo quería hacer allí. En realidad comencé a hacer formación sanitaria, que creo que era lo que mejor podía aportar. Mejor que pasar una consulta y no tener capacidad para resolver nada, pues formar a la gente. Entonces me he dedicado casi todo el tiempo que he ido a formación sanitaria, cursos de higiene, de alimentación, de primeros auxilios, tanto con jóvenes como con mujeres, en diferentes ambientes, y esa ha sido mi misión. También es verdad que como trabajaba en una ONG, pues he recaudado también datos para la presentación de proyectos, para presentarlos en diferentes instituciones oficiales, y presentábamos proyectos que luego nos los han financiado en varios casos. Bueno, en tantos años de vivencias en Mozambique pues ha habido momentos muy buenos y algunos momentos malísimos, de los peores de mi vida, como cuando falleció mi amigo y voluntario Abelino allí en Mozambique. Pero ha habido momentos muy buenos, tengo muchísimos amigos, he aprendido muchísimo de ellos y no sé, yo siento la vida allí casi como propia. Entonces para mí Mozambique es como mi segunda patria, ¿no? Y creo que llevas un poquitín, porque cuando vas llevo esto, llevo lo otro, y cuando vienes no te cabe en la maleta del alma todo lo que traes de allí. Eso es algo que es difícil de explicar. Lo sientes, pero es difícil de explicar. Bueno, como digo en el libro, todas mis visitas las he realizado estando en contacto con misiones católicas, que siempre me han acogido maravillosamente y me han permitido desarrollar mi trabajo, porque realmente vas a un lugar que te sientes protegido. La labor de la Iglesia allí es una labor encomiable. Aquí tenemos un desconocimiento muy grande, pero independientemente de la idea que tengamos de la cooperación internacional, de la que yo soy muy crítica, la labor puntual que ellos realizan en los diferentes lugares es maravillosa. O sea, la posibilidad de educar a personas que si no hubieran tenido esa oportunidad, creo que es algo que da un valor muy grande a su trabajo en cuanto al desarrollo del país. Para mí es muy satisfactorio haber podido ayudar personalmente o a través de estos centros de la misión a chicos que ahora mismo están muy bien situados, tienen su familia, incluso me llaman madre, tienen niños y yo soy la bobó, la abuela. Eso es algo que te da, pues no sé, una alegría interior indescriptible, y la labor que realizan estas personas allí, para mí, es que si no lo vemos es difícil de comprenderlo. El tener centros sanitarios, centros educativos, centros de apoyo a la mujer, bueno, es una labor muy importante. Hay que resaltar este tema porque es muy importante. Aunque yo he acudido a misiones católicas, a mí nadie me ha preguntado qué religión practico, cuáles son mis creencias. He tenido una convivencia en ese sentido ideal. Pero lo que me ha sorprendido muchísimo es que en un país en que hay un importante número de musulmanes, animistas, hay otro tipo de religiones cristianas, la convivencia entre ellos. Siempre comento que los musulmanes, en uno de los centros a los que iba, pidieron permiso a las monjas para que sus mujeres pudieran ir a los centros de alfabetización. Y yo he dado clases en los cuales las mujeres musulmanas iban con
su velo tapadas. Cuando ya estábamos solo mujeres en el aula, pues se quitaban el velo y nos podíamos ver la cara. Entonces, es una relación muy buena. No se le pregunta a nadie, tú qué religión tienes. Si van con un niño desnutrido, se le atiende. Si van a un centro de salud, se le atiende. Esa relación, pues, es algo magnífico. El papel de la mujer es primordial. La mujer es el alma de la familia. Es la que prepara la comida, la que lleva la leña para el fuego, la que se encarga de llevar el agua, tiene una carga inmensa, la que transporta a los hijos. A veces me han preguntado, ¿y los hombres qué hacen? Y algunas veces pues no he sabido responder muy bien, porque sí, ayudan en el campo, pero allí no hay, sobre todo a nivel de eso, de la zona rural, no hay industrias como aquí. Y siempre te parece que las que están trabajando son las mujeres. Tienen también mucho interés en aprender. Cada curso que organiza siempre hay muchas mujeres que quieren acudir y ponen muchísimo interés. Sí, bueno, la mujer, de hecho, el Parlamento de Mozambique tiene un número importante de mujeres. O sea que la mujer ha evolucionado. Es muy diferente la vida en las ciudades de la vida en el campo, en la zona rural. Entonces hay sociedades que son matriarcales, sobre todo en el norte. Los hijos son de la mujer, por decir así. Sin embargo, en otros sitios pues está aceptada, aunque no es legal, la poligamia también. Y bueno, para nosotros nos cuesta entenderlo, pero ellos están criados, vamos a decir así, en esa cultura y lo aceptan. Pero la mujer va a ir progresando seguro. Aunque mi libro se refiere a Mozambique, un país de África, y yo soy médico, en realidad no hablo de medicina en él, pero para mí es un placer poder estar aquí delante de esta escena sobre medicina tradicional africana. Bueno, como decía, aunque soy médico, la primera vez que acudí a Mozambique iba con la ilusión de que iba a poder hacer muchas cosas. Había tratado de formarme, incluso he hecho algún curso de medicina tropical, pero cuando llegas allí te encuentras que puedes hacer muy pocas cosas. Sin medios es muy difícil según estamos formados nosotros, pero te admira la capacidad que tienen las personas de allí, tanto lo que es la medicina tradicional a la que acuden siempre, generalmente antes de ir al médico occidental, como la capacidad que tienen los técnicos en medicina formados allí. Mozambique tiene poquísimos médicos y entonces tienen técnicos en medicina que con una formación más corta resuelven la gran mayoría de los problemas. Entonces, para mí eso es admirable, aunque piensas, se podría hacer mucho más, pero no hay capacidad de hacerlo. La relación de la medicina occidental, vamos a decir así, con la medicina tradicional, pues no es muy grande, pero es una relación de aceptación. El médico occidental tiene que aceptar que para la población aquello es su cultura, y el médico tradicional se le intenta formar para que tenga más conocimientos y sea capaz de derivar al médico occidental los casos en los que vea ciertas dificultades. No es así de fácil y sencillo como lo estoy diciendo, pero más o menos es así. Y de hecho, bueno, pues los médicos tradicionales incluso están en algunos lugares unidos como si fuera una asociación, ¿no? Para tener como una especie de aval que indique que es un médico tradicional y que puede ejercer ese tipo de medicina, aunque bueno, la medicina tradicional está formada por diferentes partes. Primero, se considera como, en principio, cualquier enfermedad como un mal
de la sociedad o un mal de algo común, y de ahí deriva la enfermedad. No es reconocida la enfermedad como nosotros, una causa, un efecto, una causa, vamos a decir así, externa o interna, sino como una causa debida a algo que se ha transgredido en el ambiente, en el medio en el que viven, a las tradiciones, a los antepasados. Entonces esa transgresión produce la enfermedad. Por eso digo que no es nada fácil la relación de un médico occidental con la medicina tradicional. Tengo muchísimos amigos allí que se han ido forjando a lo largo de los años, pero, por ejemplo, como cuento en el libro, me caí, me rompí la cadera, y cuando estaba en el hospital, gente que fue a visitarme, para mí fue muy emocionante. Gente de allí al que le compro la artesanía, al chico que le estuve ayudando en sus estudios, no sé, gente que ves que te aprecia, que te quiere. Y bueno, pues eso hace que tienes tantos amigos. Y ahora mismo, de vez en cuando, gracias a los medios de comunicación, en diferencia con la primera vez que fui, no pude llamar a casa en 9 días para decir que había llegado. Ahora, gracias a los medios de comunicación, me escriben de vez en cuando: ¿cómo está, doctora? ¿Cómo está su familia? Me llaman, me preguntan, me mandan fotos. Entonces ahora me siento muy unida a ciertas personas allí, muy unida. Y con las misiones en las que he trabajado, pues también. Hay gente que me pregunta: ¿y vas a escribir otro libro porque tendrás muchas vivencias? Tengo tantísimas que en el fondo algunas veces digo: qué pena no haber escrito esto, qué pena, debería escribir lo otro. Pero como decía antes, hay que tener un estado de ánimo especial para escribir, aunque solo sea para describir situaciones que has vivido. En este momento, pues mi situación familiar no me permite viajar a Mozambique como yo quisiera, y también es verdad que los años no pasan en balde, entonces soy realista. Si puedo, volveré a Mozambique, y si me siento con ánimo, escribiré muchas historias que todavía tengo ahí almacenadas. Bueno, yo 2 motivos fundamentales. Uno, porque vais a conocer un poquito más concretamente de Mozambique, porque hablar de África en general no se puede. África son muchos países y no podemos englobar a todos dentro de los mismos conceptos, pero bueno, tiene muchas cosas en común. Y por otra parte, pues la recaudación de los fondos obtenidos con el libro va a ir a unos centros con los cuales he colaborado otras veces para ayudar, concretamente a un centro de niños con desnutrición y a un centro de acogida de niñas, como un internado para niñas con familias desestructuradas. Entonces yo creo que eso es un motivo solidario y un motivo de distraeros un ratito con el libro, que no crea complicaciones, no hay que pensar mucho y algo podéis aprender. Yo creo que no puedo dejar de decir lo agradecida que me siento a la vida de haber tenido la oportunidad de conocer un país como Mozambique, un país de gente amable, cariñosa, y en el cual me hace sentirme tan bien que podría sentarme en esa silla de ahí atrás y sentirme con una reina en el trono. He hablado de mi libro, de mis experiencias en Mozambique y de los objetivos del libro, pues os tengo que decir dónde podéis adquirirlo. Podéis adquirirlo en el Museo de Arte Africano del Palacio Santa Cruz, aquí en Valladolid, y en la librería El Sueño de Pepa, en la Plaza Mayor número 3. Y gracias a todos por vuestra
colaboración y por haber visualizado este vídeo.